Principio divino. Capítulo 5. La resurrección. Si aceptamos literalmente las profecías bíblicas, tenemos que pensar que en la segunda llegada del Señor, los cuerpos físicos que todos los santos enterrados y descompuestos volverán de nuevo a su estado original de vida en la carne. Primera de Tesalonicenses 4:16, Mateo 27:52. Debido a que esto no tiene cómo convencer a la lógica del ser humano moderno, finalmente provoca una gran confusión en nuestra vida de fe. Es un asunto de suma importancia aclarar el verdadero contenido de este problema. Sección primera. La resurrección. Resurrección significa volver a la vida. Si tenemos que volver a la vida, es porque antes hemos muerto. Para conocer el verdadero significado de la resurrección debemos comprender claramente el concepto bíblico de vida y muerte. 1. El concepto bíblico de vida y muerte. En Lucas 9:60 leemos que Jesús le dijo a un discípulo que deseaba ir primero a enterrar a su padre: «Deja que los muertos entierren a sus muertos». En estas palabras de Jesús encontramos dos conceptos diferentes de vida y muerte. Primero es el concepto de vida y muerte concerniente a la muerte del cuerpo físico, que es el cese de la vida física. Este era el caso del padre del discípulo, a quien iba a enterrar. La vida que es opuesta a esta clase de muerte es el estado en el cual el cuerpo físico mantiene sus funciones fisiológicas. El segundo es el concepto de vida y muerte referente a las personas que se reunieron para el entierro del padre, a quienes Jesús llamó muertos. Esta muerte no significa el cese de la vida física, sino más bien el haber caído bajo la esfera del dominio satánico, dejando el seno del amor de Dios. Por consiguiente, el significado de vida, que es el opuesto a esta clase de muerte, es el estado de moverse de acuerdo con la voluntad de Dios, dentro de la esfera del dominio de su amor. 2. La muerte causada por la caída. Hemos aprendido que hay dos tipos de muerte, cada uno con diferente significado. ¿Cuál de las dos muertes fue la causada por la caída de los primeros antepasados humanos? Dios creó al ser humano para crecer, envejecer y convertirse en polvo aunque no hubiera caído. De acuerdo con los principios de la creación, nuestra carne es como el vestido de nuestro espíritu, por lo tanto, es natural que desechemos nuestra carne cuando está vieja y exhausta, de igual manera que desechamos nuestros vestidos gastados. Entonces, nuestro yo espiritual va al mundo invisible para vivir ahí eternamente. Si de las dos clases de muerte, la física no es el resultado de la caída, debemos llegar a la conclusión de que la realidad de la muerte causada por la caída fue la muerte espiritual, que significa la caída al dominio satánico. La muerte causada por la caída significa la muerte originada cuando los primeros antepasados humanos comieron del fruto del bien y del mal. 3. El significado de la resurrección. La resurrección significa un fenómeno gradual de restauración a la esfera del dominio directo de Dios, según la providencia de la restauración, saliendo desde la posición caída dentro del dominio satánico. Nosotros resucitamos en la medida que nos arrepentimos de nuestros pecados, siendo hoy más buenos que ayer. 4. ¿Qué cambio causa la resurrección en el ser humano? Como Dios predijo en Génesis 2:17, Adán y Eva murieron, muerte espiritual, cuando comieron del fruto del bien y del mal. Sin embargo, no hubo ningún cambio externo. Y si lo hubo, debió ser solo un momentáneo cambio de expresión, causado por el miedo y la inseguridad. Por consiguiente, no habrá ningún cambio externo en el ser humano caído, incluso después de haber resucitado al estado que tenía antes de comer del fruto. Cuando los seres humanos caídos vuelven de esta manera al dominio de Dios mediante la resurrección, ocurre inevitablemente un cambio en su espiritualidad. El cambio espiritual, de hecho, santifica el cuerpo humano, pasando
de ser antes la morada de Satanás a ser luego el templo donde Dios puede vivir. Sección segunda. La providencia de la resurrección. 1. ¿Cómo realiza Dios la providencia de la resurrección? La resurrección es el fenómeno gradual de restauración del ser humano caído al ser humano original de la creación. Por lo tanto, la providencia de la resurrección significa la providencia de la restauración. En otras palabras, ya que la providencia de la restauración es la providencia de la recreación, la providencia de la resurrección es también la providencia de la recreación. Primero, en la historia de la providencia de la resurrección, si bien las figuras centrales a cargo de una cierta responsabilidad en sus respectivas misiones no pudieron cumplir completamente sus partes de responsabilidad, ofrecieron sus máximos esfuerzos con completa lealtad por la voluntad de Dios. En proporción a sus realizaciones, pudieron ampliar la base sobre la cual el ser humano caído podía estrechar su relación de corazón con Dios. Con el correr de la historia, la gente de las sucesivas generaciones podía disfrutar del mérito de la era de la providencia de la restauración gracias al fundamento de corazón acumulado por santos y profetas del pasado. La providencia de la resurrección se realiza, por lo tanto, de acuerdo con los beneficios de la era. En segundo lugar, de acuerdo con los principios de la creación, al realizar la providencia de la resurrección, la parte de responsabilidad de Dios debe ser dar las palabras para la providencia. La voluntad de Dios se realiza siempre y cuando el ser humano crea y practique estas palabras por su propia parte de responsabilidad. Tercero, a la luz de los principios de la creación, la resurrección del yo espiritual, de acuerdo con el principio de la creación, también se realiza solamente centralizado en la vida física en la tierra. Cuarto, el ser humano fue creado conforme a los principios de la creación. La providencia de la resurrección de los seres humanos caídos también tiene que ser realizada pasando por las 3 etapas ordenadas del período providencial. 2. La providencia de la resurrección de los seres humanos en la tierra. 1. La providencia para el fundamento de la resurrección. El período de 2000 años, desde Adán hasta Abraham, fue la era que logró un fundamento para que en la era entrante se pueda realizar la providencia de la resurrección. Llamamos a este período la era providencial para el fundamento de la resurrección. 2. La providencia de la resurrección en la etapa de formación. Durante el período de 2000 años desde el tiempo de Abraham, en que comenzó la providencia de la resurrección, hasta el tiempo de Jesús, Dios realizó la providencia de la resurrección de formación. Designamos a esta era la era de justificación por las obras. Cuando un ser humano que ha alcanzado el nivel de espíritu de formación en la tierra abandona su cuerpo físico, su espíritu va a vivir al mundo espiritual en ese nivel. 3. La providencia de la resurrección en la etapa de crecimiento. Debido a la crucifixión de Jesús, la providencia de la resurrección no pudo ser su cumplimiento y ha sido prolongada hasta el tiempo de la segunda llegada. El período de 2000 años de prolongación se llama la era providencial para la etapa de crecimiento de la resurrección, debido a que en esta era se realiza la providencia de la resurrección en la etapa de crecimiento mediante la salvación espiritual. Llamamos a esta era la era de la justificación por la fe. Cuando un ser humano que ha alcanzado la etapa de espíritu de vida abandona su cuerpo físico, va al paraíso, que es el mundo espiritual en donde viven los que han alcanzado la etapa de espíritu de vida. 4. La providencia de la resurrección en la etapa de perfección. Llamamos era providencial para la etapa de perfección de la resurrección a la era en la que se perfecciona la providencia de la resurrección, resucitando en el espíritu y en la carne por medio del Señor de la segunda venida. Dios lleva a cabo la providencia de la resurrección en la etapa de perfección de tal manera que la gente será justificada cumpliendo su responsabilidad al creer en la nueva verdad. Será mejor llamar a esta verdad el testamento completo, que será dada para el cumplimiento del Antiguo y Nuevo Testamento y sirviendo directamente al Señor. Esta era puede ser llamada la era de la justificación por el servicio.
Cuando un ser humano perfecto que vivió en el reino de los cielos sobre la tierra abandona su cuerpo físico, pasa a vivir en el reino de los cielos, que es la región del mundo espiritual perteneciente a los espíritus divinos. 5. El reino de los cielos y el paraíso. Los cristianos hasta el presente han confundido los conceptos de reino de los cielos y paraíso porque no conocían el principio. El paraíso es la región del mundo espiritual a donde van después de la muerte. Los seres humanos espirituales que han logrado la etapa de espíritu de vida creyendo en Jesús durante su vida en la tierra y allí aguardan hasta que se abra la puerta del reino de los cielos. 6. Los fenómenos espirituales en los últimos días. Conforme a la providencia de la restauración, después de caer del nivel de perfección de la etapa de crecimiento, el ser humano se restaura hasta el nivel de perfección en la era de crecimiento del Nuevo Testamento, pasando por la era de la formación del Antiguo Testamento. Llamamos últimos días a la era del retorno a la posición de los progenitores del ser humano antes de la caída. 7. La primera resurrección. La primera resurrección es la que por primera vez desde que comenzó la historia providencial de la restauración y gracias a la segunda llegada, posibilita al ser humano quitar su pecado original, restaurar su yo original y cumplir el propósito de la creación. 3. La providencia de la resurrección de los seres humanos espirituales. 1. La razón y el método de la resurrección por retorno del ser humano espiritual. Para que los seres humanos espirituales que pasaron al otro mundo sin lograr la perfección en su vida física puedan resucitar, deben volver a la tierra y ayudar a aquellos santos que están realizando una misión idéntica a la que ellos tuvieron y a través de los cuerpos físicos de estos posibilitar su cumplimiento. 2. La resurrección por retorno de los seres humanos espirituales que habían creído en el cristianismo durante sus vidas. Primero, la resurrección por retorno de la etapa de crecimiento. Aquellos espíritus de formación de la era del Antiguo Testamento que en sus vidas sirvieron ardientemente a Dios, observando la ley en la tierra, descendieron todos después de la llegada del Mesías y cooperaron con los santos en la tierra para cumplir la voluntad. Y de esta manera entraron en la etapa de espíritus de vida. Así, tanto los seres humanos espirituales que cooperaron por retorno como los creyentes en la tierra recibieron el mismo beneficio. Juntos realizaron un espíritu de vida y entraron al paraíso. Llamamos a esto la resurrección por retorno en la etapa de crecimiento. Segundo, la resurrección por retorno en la etapa de perfección. Aquellos espíritus de vida de la era del Nuevo Testamento que creyeron en Jesús en la tierra y fueron al paraíso, tienen que volver de nuevo después de la segunda llegada del Mesías. Estos espíritus, al colaborar con los santos en la tierra en creer y servir al Señor de la segunda llegada, ayudándoles así a alcanzar la etapa de espíritu divino, llegarán también a ser espíritus divinos. Así podrán entrar en el reino de los cielos en el cielo, junto con los santos de la tierra que entren en el reino después de dejar sus cuerpos físicos. Esta providencia de la resurrección se llama la providencia de la resurrección por retorno en la etapa de perfección. 3. La resurrección por retorno de los seres humanos espirituales que viven fuera del paraíso. Primero, examinemos cómo pueden resucitar por retorno los seres humanos espirituales que cuando fueron al mundo espiritual creían en religiones diferentes al cristianismo. Los seres humanos espirituales que vuelven para la resurrección primeramente escogen como objetos adecuados como los cuales cooperar a seres humanos en la tierra con la misma religión que ellos tenían en sus vidas físicas y luego descienden a ellos. Así, ayudándoles a cumplir el propósito de la resurrección, ellos pueden recibir los mismos beneficios que los seres humanos en la tierra. Segundo, investiguemos cómo los seres humanos espirituales buenos que vivieron una vida buena de conciencia en la tierra, aunque no tenían ninguna religión, pueden resucitar por retorno. Este tipo de seres humanos espirituales buenos descienden a los seres humanos buenos en la tierra y cooperando con ellos en cumplir el propósito de Dios para la restauración,
finalmente disfrutan de los mismos beneficios que estos. Tercero, estudiamos cómo los seres humanos espirituales malos pueden resucitar a través de su segunda llegada. Estos espíritus malos también reciben el beneficio de la era descendiendo a los seres humanos en la tierra. Sin embargo, no por todas sus obras los seres humanos espirituales malos reciben el beneficio de la resurrección por retorno. Para que los seres humanos espirituales malos puedan obtener el beneficio de la resurrección por retorno, ante todo, sus obras deben ayudar a establecer la condición de iniciación conforme a la intención de Dios de eliminar los pecados de los seres humanos en la tierra, castigándoles. La persona a cargo de la providencia que tenga que graduarse para el nivel siguiente de la esfera del beneficio de la era debe establecer necesariamente una condición de iniciación correspondiente a la deuda de los pecados de ella misma o de sus antepasados. 4. La teoría de la reencarnación según el punto de vista de la resurrección por retorno. También los seres humanos espirituales que no pudieron cumplir sus misiones en la tierra descienden a los seres humanos terrenales que tienen misiones similares a la que ellos tenían en su vida y cooperan con ellos en la realización de la voluntad, según el punto de vista de la misión. El cuerpo físico del ser humano terrenal sirve como cuerpo del ser humano espiritual. El ser humano en la tierra, al recibir la cooperación del ser humano espiritual, cumple la misión del ser humano espiritual, así como también la suya propia. En este caso, el ser humano en la tierra es la segunda llegada del ser humano espiritual que coopera con él, así que a menudo toma el mismo nombre del ser humano espiritual. Por ello, con frecuencia los seres humanos en la tierra parecen ser la reencarnación del ser humano espiritual. Sección tercera. La unificación de las religiones mediante la resurrección por retorno. 1. La unificación del cristianismo mediante la resurrección por retorno. En los días de la segunda llegada, todos los seres humanos espirituales del paraíso descenderán a los santos en la tierra y cooperarán con ellos. Tarde o temprano, los santos de la tierra están destinados a servir al Señor de la segunda llegada y a dedicarse a la voluntad de Dios mediante la cooperación de los seres humanos espirituales del paraíso. Por lo tanto, el cristianismo está destinado a unificarse. 2. La unificación de todas las demás religiones mediante la resurrección por retorno. Los seres humanos espirituales que creyeron en otras religiones aparte del cristianismo en su vida en la tierra tendrán que volver, al igual que los seres humanos espirituales del paraíso, con el fin de recibir el mismo beneficio de la resurrección en el tiempo de la segunda llegada. Aunque el tiempo de su vida puede variar conforme a sus posiciones espirituales, de esta forma ellos están destinados a descender a los seres humanos en la tierra que pertenecen a sus religiones y conducirlos hacia el Señor de la segunda llegada, ayudándoles a tener fe y servir al Señor, para realizar así la voluntad de Dios. Por lo tanto, todas las religiones se unificarán finalmente centralizadas en el cristianismo. 3. La unificación de los seres humanos sin religión mediante la resurrección por retorno. Los seres humanos espirituales que durante su vida no creyeron en ninguna religión, pero llevaron una vida de buena conciencia, también vienen de nuevo a su debido tiempo con el fin de recibir el beneficio de la resurrección a través de la segunda llegada. De esta forma, cooperan con los seres humanos en la tierra de buena conciencia, ayudándoles a encontrar y servir al Señor de la segunda llegada y a participar de la realización de la voluntad de Dios.